Bienvenidos a una nueva historia. El transatlántico Empress reluce bajo una noche sin lunas. En su interior, la oficial de seguridad Marta Vidal observa las luces tamizadas vibrar sobre salones pulidos en el comedor principal. Marta Vidal se desplaza por pasillos alfombrados que huelen a cera y tabaco caro, encontrándose con el mayordomo James Sinclair, quien menciona tensiones entre pasajeros de primera y segunda clase durante la cena. En el salón de fumadores, la actriz inglesa Evelyn Shaw charla con el joven empresario Charles Beaumont, su voz cargada de ironía, mientras Marta observa desde la puerta con mirada analítica. Al caer la medianoche, el grito de un camarero rompe la calma. Marta corre hacia el camarote 312, donde se halla el cuerpo sin vida de Lord Henry Devonshire. La puerta cerrada desde dentro, sin señales de entrada forzada. El doctor del barco confirma la muerte por envenenamiento. Marta observa una nota con letras recortadas que yace junto al difunto. La tripulación comienza a susurrar sobre fantasmas y secretos ocultos. La capitana del Empress ordena a Marta iniciar la investigación, mientras el traficante de radio, Tomás Herrera, intenta mantener comunicación con tierra sin éxito, aumentando la sensación de aislamiento. Marta interroga a varios pasajeros en el salón de baile, entre ellos la señorita Agnes Clark, quien afirma haber visto a Lord Devonshire discutir con el senador Wallace pocas horas antes. El jefe de seguridad, Henrik Larsen, advierte a Marta que el escándalo podría hundir la reputación de la línea Empress, solicitando discreción mientras el barco continúa su ruta hacia Nueva York. Marta revisa minuciosamente el camarote de Devonshire y descubre un compartimento oculto. Dentro, documentos tachados y una llave antigua que conecta con un misterio mayor. Esa noche, Marta se enfrenta a su mentor, el oficial Dawson, quien le cuestiona si debe arriesgarse a profundizar en un caso que podría costarle todo. Pero ella está decidida a encontrar la verdad. Marta, Vidal interrogó al mayordomo James en el elegante comedor del Empress. Él negó haber visto algo fuera de lo común la noche del asesinato, pero su nerviosismo era palpable ante la insistencia de Marta. En el salón de fumadores, la dama de la alta sociedad, Lady Hamilton, susurró a Marta que la víctima, Lord Devonshire, había recibido amenazas por cartas anónimas, un detalle relevante que Marta decidió inspeccionar con urgencia. Marta revisó las cartas de amenazas halladas en el escritorio del camarote cerrado. Encontró una nota con palabras ambiguas pero con una caligrafía repetida que sugería a alguien cercano a la víctima. En el pasillo de primera clase, el doctor Crane comentó que la muerte de Lord Devonshire podría no ser por causas naturales. Su observación médica añadió suspenso a la investigación y reforzó la hipótesis de asesinato. Marta decidió interrogar al capitán Robertson en su despacho. El capitán expresó su preocupación por el escándalo que un crimen podría causar durante la travesía y pidió discreción y rapidez. La oficial inspeccionó de nuevo la escena del crimen en el camarote de Devonshire. Descubrió una pequeña marca en la cerradura que podría indicar manipulación reciente, un indicio crucial para seguirle la pista al asesino. En la biblioteca,
El joven pasajero Albert confesó haber discutido con Lord Devonshire sobre un asunto financiero, un motivo inesperado que añadió otra capa a la intriga entre los pasajeros. Marta reunió a varios pasajeros en el salón principal para informar del progreso. Anunció que la investigación continuaría, pero que nadie podía abandonar el barco hasta esclarecer los hechos, causando murmullos inquietos. En el puente de mando, el radiooperador informó a Marta que las comunicaciones con tierra eran intermitentes y no se podía pedir ayuda inmediata. La oficial entendió que la presión para resolver el caso aumentaba con el aislamiento oceánico. Esa noche, Marta observó desde la cubierta cómo el mar oscuro reflejaba las luces del Empress mientras meditaba sobre las piezas dispersas del misterio. Sabía que la verdad emergería solo enfrentando las máscaras de quienes la rodeaban. Marta Vidal interrogó a la camarera Amalia en el vestíbulo del tercer piso. Amalia confesó haber visto una silueta sospechosa cerca del camarote del Lord Devonshire poco antes del amanecer, aumentando la urgencia de Marta para revisar las cámaras de seguridad. En el despacho del capitán, el comandante Williams expresó su temor a un escándalo que pudiera manchar la reputación del transatlántico Empress. Marta replicó que la verdad no podía esconderse, pues el barco estaba aislado en mitad del Atlántico y nadie podía huir. Marta revisó minuciosamente la habitación cerrada de Lord Devonshire. Encontró una pequeña nota escrita a mano que mencionaba un encuentro secreto en la sala de fumar, lo que vinculaba a otro pasajero con el asesinato. El mayordomo James fue llamado para aclarar la procedencia de la nota. Afirmó que conocía de rivalidades internas entre Devonshire y un diplomático llamado Harrington, lo que abrió una nueva línea de investigación para Marta. La oficial encontró en la sala de fumar un cigarro medio consumido que no pertenecía a Devonshire. El camarero Pierre explicó que el diplomático Harrington solía fumar allí, confirmando así que ese lugar era clave para el crimen. Marta confrontó al diplomático Harrington en el comedor principal. Él negó cualquier implicación y aseguró que su enemistad con Devonshire era antigua y sin violencia, pero su voz titubeó al recordar la última discusión encubierta. En la terraza, Marta observó que las huellas en la humedad cercana al camarote coincidían con unas botas usadas por el jefe de seguridad, lo que introdujo una nueva sospecha sobre posibles encubrimientos internos. La oficial llamó al jefe de seguridad, el señor Hopkins, quien explicó que había estado patrullando la cubierta tras un aviso de ruido extraño. Su mirada esquiva hizo que Marta sospechara que ocultaba información crucial sobre esa noche. Marta revisó con detalle el radiograma cifrado recibido horas antes del asesinato. Descubrió señales de que alguien manipuló la frecuencia para evitar la transmisión de un mensaje urgente, lo que fortaleció la hipótesis de un encubrimiento planificado. Al caer la noche, Marta convocó a los pasajeros principales en el salón principal. Anunció que todas las sospechas debían revelarse pronto, pues el asesino podría atacar nuevamente si no se detenía, aumentando la tensión palpable en el ambiente opulento. Marta Vidal interrogó a la camarera Elisa en la cubierta principal del Empress. La joven confirmó haber visto a Lord Devonshire discutiendo acaloradamente con el capitán Hargrove en el comedor la noche anterior. Este dato generó una nueva tensión entre la oficial y la tripulación. El capitán negó cualquier altercado, pero admitió que la nota críptica encontrada junto al cadáver había sido firmada con sus iniciales. Marta dedujo que alguien buscaba incriminarlo para desviar la atención.
Al revisar los registros de radio, Marta halló interferencias sospechosas durante el tiempo del asesinato. El operador Jim confesó haber intentado bloquear comunicaciones no autorizadas, lo que confirmó intentos de manipulación para ocultar la verdad. El mayordomo, señor Garrison, entregó a Marta un reloj de bolsillo que Lord Devonshire llevaba habitualmente. El objeto tenía una inscripción oculta con coordenadas que Marta relacionó con una zona restringida del barco. La oficial condujo a un pequeño grupo hasta las bodegas traseras, donde las coordenadas coincidían. Encontraron un compartimento secreto con documentos de viajes pasados y pruebas de un negocio ilegal en ciernes, vinculado a Lord Devonshire. En ese momento, un pasajero exaltado, el señor Aldrich, confrontó a Marta acusándola de violar la privacidad de los huéspedes. Su postura amenazante provocó que otro pasajero interviniera para calmar los ánimos, evidenciando la presión social para frenar la investigación. Marta reflexionó sobre la creciente hostilidad y entendió que la investigación ponía en riesgo secretos aún más profundos dentro del Empress. Su decisión de seguir adelante se fortaleció pese a las amenazas veladas. Mientras tanto, el operador Jim detectó señales extrañas en la radio que no provenían del barco. Con la ayuda de Marta, rastrearon el origen hasta un barco pesquero cercano, insinuando una posible conexión externa con el crimen. La confusión aumentó cuando la ayudante de cámara, Sofía, reveló que el camarote de Lord Devonshire había sido visitado días antes por un desconocido bien vestido. Esto levantó nuevas sospechas y desconcierto entre la tripulación y pasajeros de primera clase. Marta decidió revisar personalmente las cámaras de seguridad rudimentarias del corredor. Descubrió que algunas estaban desconectadas, probablemente para ocultar movimientos sospechosos, lo que confirmó una conspiración interna y elevó la urgencia de su misión. Marta Vidal confrontó a Ernesto Salazar en el salón principal tras hallar un mensaje cifrado en la radio del transatlántico. 0.5. Ernesto, visiblemente nervioso, admitió haber interferido las comunicaciones para impedir que la información sobre Lord Devonshire saliera a la luz, pero negó cualquier participación en el asesinato. La oficial continuó con la interrogación y se dirigió a Sabine Morieux en la terraza cubierta. 0.5. Sabine reveló que Lord Devonshire había discutido acaloradamente con el jefe de la tripulación, señor Hammond, respecto a un cargamento sospechoso que ahora parecía clave en el misterio. Marta visitó la bodega de carga en compañía de Hammond, quien defendió la legalidad del cargamento. 0.5. Sin embargo, encontró entre los paquetes un maletín marcado con las iniciales del fallecido Lord, que contenía documentos falsificados, evidenciando un motivo oculto. El fotógrafo del barco, Ramón, fue llamado a declarar después de que Marta hallara su cámara con fotos borradas. 0.5. Él explicó que había captado imágenes comprometedoras entre Lord Devonshire y Lady Claudia. 0.5. Una pasajera con la que mantenía un secreto vínculo que podría cambiar el rumbo del caso. Marta se dirigió al camarote de Lady Claudia. 0.5. Ella confesó que Lord Devonshire la había chantajeado con cartas de un antiguo amor. 0.5. La oficial sintió que esa carta de chantaje era la nota críptica encontrada en el camarote de Devonshire. Un engaño entre clases en un mar cerrado. El capitán Sinclair solicitó una reunión en el comedor principal para calmar las suspicacias. 0.5.
Expresó que la investigación debía avanzar sin alarmar a pasajeros ni tripulación, pues la reputación del Empress estaba en juego. 0.5, mientras el reloj marcaba el paso inexorable hacia el amanecer. Durante su patrulla, Marta escuchó una conversación filtrada entre dos marineros sobre una caja fuerte dañada en cubierta, 0.5. Al abrirla encontró objetos personales de Lord Devonshire, incluyendo un pañuelo con las iniciales de un desconocido, implicando que la víctima había ocultado su verdadera identidad a bordo. El ingeniero jefe, Morales, explicó a Marta que la caja fuerte había sido abierta durante reparaciones recientes. 0.5. Apuntó que el pañuelo podía ser parte de una trama para falsificar la identidad legal de uno de los pasajeros, lo que complicaba la investigación y abría la posibilidad de un segundo atacante. Marta reunió todas sus pruebas en el salón de cartas y, tras un silencio reflexivo, 0.5. Expuso ante la tripulación la sospecha de que el asesinato y la manipulación de las comunicaciones buscaban proteger un secreto sobre la identidad de Devonshire. 0.5, elevando la tensión palpable entre todos. En un último encuentro, Marta encontró a Lady Claudia y Sabine Moreau discutiendo acaloradamente sobre una traición inesperada. 0.5. Ambas reconocieron que la verdad tenía muchas capas y que solo enfrentándola se podría evitar un segundo crimen. En alta mar. Marta Vidal revisó las últimas notas de Lord Devonshire encontradas en la biblioteca del Empress y entendió que revelaban una posible alianza secreta con un miembro de la tripulación, lo que explicaba la interferencia en las comunicaciones. Tras analizar cada palabra, decidió que debía confrontar a Maurice, el jefe de radiotelegrafistas, para esclarecer sus acciones sospechosas. Maurice se mostró evasivo cuando Marta le preguntó sobre sus mensajes recientes. Alegó presión y miedo a represalias, pero la oficial notó que mentía al entrelazar su relato con viejas órdenes recibidas del capitán, quienes quería evitar un escándalo que podría hundir la reputación del Empress. Marta entendió que la manipulación de las comunicaciones era una maniobra deliberada para encubrir algo más profundo. Decidió hablar con el capitán Harwood en la sala de mando, sabiendo que solo él tenía acceso a ciertos códigos secretos y que la verdad podría cambiar el rumbo de la investigación. El capitán Harwood reconoció que había ordenado frenar las comunicaciones para proteger la imagen del barco, pero negó haber ocultado información sobre el asesinato. Sin embargo, confesó que el ambiente en el Empress estaba al borde del caos por las tensiones entre pasajeros de alta sociedad y la tripulación, lo que complicaba distinguir culpables. Mientras Marta salía del puente, un ruido sutil detrás de una cortina llamó su atención. Encontró a Louise, una camarera nerviosa, quien reveló haber visto a Lord Devonshire discutir violentamente con un desconocido en cubierta la noche antes de morir, una información no reportada por miedo a represalias. Con esta nueva pista, Marta interrogó a varios pasajeros en la cubierta, descubriendo que un hombre llamado Colin Murray, un inversor desconocido entre la élite, había desaparecido misteriosamente antes del asesinato. Sus evasivas al ser preguntado generaron aún más sospechas sobre alguna conspiración oculta entre los huéspedes. Marta decidió inspeccionar el camarote de Colin Murray, encontrando una nota críptica que mencionaba una deuda impaga y amenazas veladas. Este descubrimiento apuntaba a un motivo financiero para el asesinato, pero también habría preguntas sobre quién quería silenciar a Murray antes que al propio Lord Devonshire. Al revisar los registros de a bordo, Marta detectó que un miembro del servicio, el botones Henry, había cambiado la hora en los registros de entrada y salida de los camarotes la noche del asesinato.
Confrontado, Henry confesó que lo hizo por orden de otro oficial para proteger a alguien importante, reforzando la sensación de un encubrimiento coordinado. Marta reunió a los principales sospechosos en el salón principal para exponer las irregularidades encontradas. La tensión creció cuando mencionó la manipulación de horas, amenazas financieras y secretos entre la tripulación, obligando a todos a poner sus verdaderas cartas sobre la mesa para evitar un caos mayor. Ante la creciente presión, la oficial sintió que la verdad estaba cerca, pero también comprendió que cada mentira descubierta hacía más difícil distinguir la justicia de la verdad. Sabía que el siguiente paso sería decisivo para desentrañar el único camino hacia la resolución del caso en pleno océano, con un asesino libre todavía en el Empress. Marta Vidal confrontó a Eduardo Márquez en la biblioteca del Empress, recordándole cómo su coartada se había desmoronado tras el hallazgo de un recibo de restaurante, fechado la noche del asesinato. Eduardo respondió evasivo, negando haber estado allí, pero Marta notó que sus manos temblaban al ajustar su sombrero. En el comedor principal, la discusión entre Marta y el capitán Lawson escaló cuando ella exigió la lista completa de pasajeros y tripulación, argumentando que la manipulación de comunicaciones podría haber alterado datos. El capitán, rígido y protector de la jerarquía, replicó que nada debía filtrarse sin su autorización. Rose, la camarera de primera clase, se reunió en secreto con Marta en la cubierta exterior, bajo la lluvia fina. Reveló haber oído voces intensas en el camarote contiguo a Lord Devonshire la noche del crimen, mencionando nombres que no encajaban en la lista oficial. Marta archivó la información como un posible nuevo hilo para tirar. El joven mecánico Ángel fue interrogado sobre los cortes en la radio de comunicaciones. Admitió haber intentado repararla, pero aseguró que no tenía acceso para alterar mensajes. Su nerviosismo sugirió miedo a represalias más que culpa, lo que planteó a Marta la posibilidad de un sabotaje interno más complejo. Marta reunió evidencias en su camarote: el pañuelo con las iniciales de Lady Edith, la carta sin remitente y una fotografía de Lord Devonshire con un hombre desconocido. Conectando cada objeto, concluyó que el asesinato era la punta de un entramado de secretos políticos y pasiones ocultas a bordo. Al convocar a los principales sospechosos en el salón de primeros clase, Marta expuso las contradicciones halladas y el posible motivo oculto de venganza contra Lord Devonshire. Los rostros de los presentes mostraban shock y miedo. Algunos negaron vehementemente, mientras otros evitaban la mirada. El mayordomo Jenkins entregó a Marta una caja antigua encontrada detrás de un panel falso en la biblioteca. Dentro, documentos que probaban la doble identidad de Lord Devonshire, un hombre con enemigos poderosos. Este descubrimiento fue la clave que Marta necesitaba para esclarecer la verdad y descartar pistas falsas. Enfrentado con las pruebas, el verdadero asesino cometió un error al mencionar detalles que solo el perpetrador conocería. Marta lo confrontó en el camarote cerrado, donde finalmente confesó, revelando un móvil de venganza personal ligado a secretos familiares entre la élite a bordo. Con el asesino detenido, Marta reflexionó en la cubierta sobre el océano oscuro, consciente de que la justicia cumplida no borraba las heridas de las mentiras y traiciones. Recordó las palabras del capitán Lawson, resignada a las complicadas lealtades que el Empress encerraba en su viaje. El Empress continuaba su ruta, mientras Marta cerraba un capítulo lleno de enigmas y desafíos. La oficial de seguridad sabía que, aunque el caso concluyó, las sombras de la verdad siempre se mantenían al acecho en el mar infinito. Gracias por ver esta historia y suscríbete para más.